Me llamo Rosa Imelda, y si hoy tengo el valor de hablar, no es porque ya no me duela, sino porque he aprendido a vivir con ese dolor. A convivir con él como quien convive con una sombra, no se va, pero ya no domina mi paso. Durante muchos años me tragué la culpa, el miedo, la vergüenza, y sobre todo, el silencio. Pero llegó un momento en que entendí que callarme estaba matando más lento que cualquier pecado que hubiera cometido. Tenía apenas 34 años cuando ocurrió aquello que partió mi vida en dos. Ya tenía 2 hijos de un primer matrimonio que terminó mal, como tantos otros. Mi ex marido me dejó por una mujer más joven, me quitó la casa, y apenas pasaba a veros meninos cuando le convenía. Trabajaba en una fondita, atendía mesas, lavaba platos, y por las noches, me llevaba las sobras para alimentar a mis hijos. Yo no buscaba amor. No creía en él. Creía en el trabajo, en el deber, en el día a día. Pero a veces, el cuerpo se cansa de ser fuerte todo el tiempo. A veces, una mujer quiere sentirse deseada, aunque sea por un instante. Y ese deseo fue mi perdición. Todo comenzó en una noche calurosa de agosto. Había salido con una compañera del trabajo, algo que casi nunca hacía. Era el cumpleaños de su primo, y me insistió tanto que terminé cediendo. Me dijo, solo una horita, Rosa, para que salgas del encierro, para que respires. Y yo, tonta, me lo creí. La fiesta era en una casa humilde pero animada, en una colonia popular de las afueras de Guadalajara. Música fuerte, cervezas baratas, risas. No conocía a nadie, pero me recibieron como si fuera de la familia. Me ofrecieron un trago, luego otro, luego uno más. Yo casi no bebía, pero esa noche me sentía ligera, como si por fin pudiera olvidar todo lo que me dolía. Fue allí donde conocí a Luis. Moreno, alto, mirada profunda. Tenía manos grandes y una sonrisa que parecía esconder tormentas. Se me acercó con una seguridad que no había sentido en años. Me dijo que yo no parecía del barrio, que tenía una elegancia diferente. Me hizo reír. Me tomó de la cintura como si ya nos conociéramos de antes, y entonces, como si no tuviera hijos. Como si no tuviera historia. Como si no hubiera aprendido nada. Me dejé llevar. Esa noche dormí en su cama, en una habitación pequeña, con un ventilador ruidoso y paredes descascaradas. Me sentí viva. Deseada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí mujer, no solo madre o empleada. Y al amanecer, me fui sin despedirme. Quería que quedara como un recuerdo bonito, algo sin consecuencias, pero el destino tenía otros planes. Una semana después, cuando ya había vuelto a mi rutina, apareció alguien más. Era Esteban, un hombre que siempre me había mirado desde lejos. Era cliente habitual en la fondita. Reservado, educado, ojos tristes. Me había invitado a salir varias veces y yo siempre decía que no. Pero esa vez, acepté. No sé si fue el vacío, la necesidad de cariño, o el simple hecho de sentir que alguien me veía más allá del delantal y el cansancio. Salimos a caminar por el parque. Me habló de su infancia, de su madre enferma, de su deseo de formar una familia. Me escuchó como nadie. Me miró con ternura. Me acarició la mejilla y me dijo, contigo empezaría de nuevo, y esa noche, también me dejé llevar. No pasaron ni 3 semanas cuando mi cuerpo comenzó a sentirse distinto. Náuseas, mareos, dolor en los pechos. Lo supe antes de hacerme la prueba. Yo ya conocía ese tipo de síntomas. Ya los había sentido 2 veces antes. Pero esta vez, no sentí alegría. Sentí pánico. Me encerré en el baño con el test de embarazo en las manos, temblando como una niña. Y cuando vi las 2 rayitas rojas, se me vino el mundo encima. Porque no sabía. Porque no tenía idea. Porque había sido en tan poco tiempo, que no podía asegurar quién era el padre. Lloré en silencio esa noche. No por el bebé, sino por mí. Porque sentí que había fallado como mujer, como madre, como persona. Porque me daba vergüenza contárselo a alguien. Porque no tenía cómo explicarlo sin sentir que merecía el juicio de todos. Luis nunca volvió a buscarme. Fue una noche y ya. Esteban, en cambio, seguía yendo a la fondita. Me regalaba flores, me dejaba notitas. Y yo, no sabía si decirle o callar. No sabía si ese niño que crecía en mi vientre era fruto de la pasión o de la ternura. De un deseo fugaz, o de un amor que tal vez estaba empezando, y fue ahí donde mi pesadilla comenzó de verdad, porque no fue solo el embarazo. Fue la duda. El secreto. El miedo constante de que todo se descubriera. Fue tener que mirar a mis hijos a los ojos y no saber cómo explicarles que su madre no sabía quién era el padre de su hermanito.
Fue cargar con una culpa que me carcomía por dentro. Una culpa que nadie me impuso, pero que sentía como una piedra en el alma. Yo ya no dormía. Bajé de peso. Lloraba a escondidas. Y cada patadita del bebé, en lugar de alegrarme, me recordaba el caos en que había caído. No sabía qué hacer. No sabía a quién recurrir. Y lo peor de todo, es que esa incertidumbre no iba a terminar con el parto, porque cuando el bebé naciera, también él cargaría con mi duda. Y eso era lo que más me partía el corazón. No sé en qué momento exacto dejé de reconocerme frente al espejo. Cada mañana me lavaba la cara con las manos temblorosas, evitaba mi reflejo, como si los ojos que me devolvían la mirada ya no fueran los míos. Me veía pálida, con el alma desgastada, el cuerpo encorvado por una culpa que no sabía cómo sostener. Estaba embarazada. Iba a tener un hijo. Pero no sabía de quién. Lo peor era el silencio. Ese silencio que me tragaba por dentro como un pozo sin fondo. Nadie sabía lo que pasaba. Ni mis hijos, ni mi hermana, ni mis vecinas, que tanto adoraban meter la nariz donde no las llamaban. Todos pensaban que era un embarazo como cualquier otro, quizá fruto de un nuevo amor que no había querido contar. Pero la verdad era mucho más amarga y más cruel. Pasaban los días y mi vientre crecía. Yo fingía sonrisas, inventaba excusas para mi cansancio, y cada vez que Esteban se aparecía con sus detalles, flores, frutas, palabras dulces, el corazón se me partía en dos. Él no sabía nada. No sospechaba nada. Me miraba con un amor que me hacía sentir aún más sucia, más indigna, más perdida. A veces me quedaba mirándolo mientras hablaba, y me preguntaba, ¿será él el padre? ¿Será que Dios me dio una segunda oportunidad y yo la ensucié? Pero entonces, en las noches más silenciosas, cuando los recuerdos se volvían cuchillos, también pensaba en Luis. En sus manos. En su voz grave. En su ausencia total. En cómo me usó y desapareció, y esa comparación me destruía. Porque, aunque en el fondo deseaba que Esteban fuera el padre, una parte de mí sabía que el cuerpo no entiende de deseos. Que lo biológico no respeta lo emocional. Que las consecuencias no piden permiso. Un día, Esteban llegó con una sorpresa. Un Moisés de madera, hecho con sus propias manos. Sé que no dijimos nada formal, pero quiero estar contigo. Con ustedes. Cuidarlos. Ser una familia, Rosa. Te lo juro. Y ahí ya no pude más. Las lágrimas me ganaron. Nora. Emoción, no de ternura. De miedo. De vergüenza. De esa presión insoportable de no saber cómo decirle, quizá este hijo no es tuyo. Lo abracé fuerte. Tan fuerte como si al hacerlo pudiera borrar la duda. Pero la duda ya no era una idea, era una sombra pegada a mi piel. Las noches se volvieron tormentas. Empezaron los sueños rotos, los escenarios imaginarios. Soñaba con el parto, y con dos hombres peleando por el bebé. Soñaba con un niño que me miraba y me preguntaba, ¿quién es mi papá? Y yo, muda, sin poder responderle, busqué ayuda. Pensé en ir a la iglesia, confesarme, pedir orientación. Pero me detuvo el miedo al juicio. Porque incluso allí, el pecado de una mujer sola, pobre y confundida, se castiga con miradas más duras que las del infierno. Mi hermana, Silvia, una tarde notó que algo no estaba bien. Me encontró sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida y los ojos hinchados. Rosa, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No, solo estoy cansada. No es cansancio lo que tienes. Es algo más. Dímelo. Pero no pude. Solo la abracé y lloré. Lloré como una niña. Como si ese abrazo pudiera vaciarme el alma de tanto dolor. No le conté. No esa vez. Los meses pasaban, el embarazo avanzaba, y mi miedo se convertía en desesperación. Ya había tomado una decisión, no haría pruebas, no investigaría nada. Si Esteban quería asumir al bebé, lo dejaría. Si algún día Luis aparecía, lo enfrentaría. Pero no iba a vivir buscando ADN, jugando con la identidad de un niño inocente. Haría lo que pudiera. Como siempre, pero Dios tiene maneras extrañas de revelar la verdad. Una tarde, mientras caminaba por el mercado con Silvia, lo vi. A Luis. El hombre de aquella noche. Estaba al otro lado del pasillo, comprando tomates. Me reconoció. Se me quedó viendo. Y yo, no supe si correr, gritar o desaparecer. Se acercó, tranquilo, como si nada. Rosa, ¿verdad? Vaya, ¿cuánto tiempo? Sí, tiempo, te ves diferente. ¿Estás bien? Miró mi vientre. Su expresión cambió. Frunció el ceño. Luego sonrió. ¿Es mío? Silvia me miró con cara de no entender nada.
Yo no respondí. Solo aprecié las bolsas, bajé la cabeza y me fui caminando sin mirar atrás, pero ya no se podía ocultar más. Luis comenzó a aparecer. A enviarme mensajes. A decir que tenía derecho a saber. Que si era su hijo, quería involucrarse. Pero yo no quería eso. No confiaba en él. No lo respetaba. No lo amaba. Y lo peor, sentía que su presencia iba a destruir lo poco que había construido con Esteban. Entonces decidí enfrentarlo. Una noche, le pedí que nos viéramos. Lo conté todo. Le dije que no sabía quién era el padre. Que no había sido planeado. Que había sido un error. Que no quería que entrara en mi vida solo por responsabilidad biológica. Él se rió. No te preocupes, Rosa. No es que quiera una familia. Solo quiero saber. No por ti. Por mí. Y ese, por mí, me dolió más que cualquier otra cosa, porque entendí que, para él, ese bebé era solo una posibilidad. Un dato. Un número. Y para mí, era ya parte de mi alma. Me fui a casa con el corazón hecho trizas. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Y por primera vez en muchos meses, le hablé a mi hijo. Perdóname, mi amor. Perdóname. Por no saber. Por no poder darte la certeza de tu origen. Pero te juro, que con todo este caos, con toda esta oscuridad, eres lo más hermoso que me ha pasado. Y ahí, con una mano en mi vientre y otra en el corazón, supe que, fuera quien fuera el padre, ese niño ya tenía lo más importante, mi amor incondicional. Nunca pensé que una mentira pudiera pesar más que una verdad dolorosa. Pero la mía, la que decidí sostener, se convirtió en una piedra que cargué día tras día, mes tras mes, hasta que mi espalda, mi alma, mis nervios, todo empezó a romperse por dentro. Fingir se volvió parte de mi rutina. Despertar, sonreír, preparar el desayuno, limpiar la casa, fingir ante mis hijos, ante Esteban, ante mi hermana, ante el mundo. Fingir que todo estaba bien. Que esperaba un hijo con ilusión. Que el padre era quien me regalaba flores y me hablaba de futuro. Pero por dentro yo me estaba muriendo. Esteban había empezado a involucrarse más. Iba conmigo a los chequeos médicos. Me acompañaba al mercado. Instaló una cuna en su casa. Me hablaba de nombres, de pañales, de planes. Y cada palabra suya era como una caricia en una herida abierta. Porque no lo merecía. No merecía su ternura, ni su entrega, ni su lealtad. Pero callé. Porque tenía miedo de perderlo. Porque mi corazón, roto como estaba, aún latía con fuerza cada vez que me abrazaba. Recuerdo una noche en especial. Habíamos ido a una feria pequeña en el barrio. Había luces, ruido, música de banda. Esteban me compró un algodón de azúcar y caminamos entre los puestos tomados de la mano. Me miró con sus ojos cansados pero sinceros, y me dijo, no sé si este hijo es mío, Rosa, pero si tú me dejas, yo voy a criarlo como tal. Me congelé, no me lo había preguntado directamente, pero lo intuía. Su mirada tenía ese tono, ese brillo de quien ya sabe la verdad pero prefiere no escucharla en voz alta. Y yo solo asentí con la cabeza. No dije sí, no dije no. Solo lo abracé. Desde entonces, la culpa se hizo más profunda. Luis, por su parte, no había desaparecido. A veces pasaba por la fondita. A veces dejaba un mensaje en mi puerta. Quería hablar. Exigía una respuesta. Pero yo no se la daba. No podía permitir que ese hombre irrumpiera en la vida del niño solo por curiosidad genética. Porque lo conocía. Porque sabía que Luis no era de compromisos, de familia, de responsabilidad. Y porque, en el fondo, tenía miedo de que él fuera realmente el padre. Cada patada del bebé dentro de mí era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. A veces, en la soledad de la madrugada, hablaba con mi hijo. Le decía que lo amaba, que lo esperaba, que no importaba quién lo había engendrado, porque él era mío, solo mío. Pero también sabía que no podía protegerlo para siempre de la verdad. Que algún día, cuando fuera grande y me mirara a los ojos, quizás también me preguntaría, ¿y quién era mi papá, mamá? Y yo, ¿qué iba a decirle? Empecé a anotar todo en un cuaderno. Cada pensamiento, cada decisión, cada noche de insomnio. Era mi forma de no volverme loca. De dejar constancia. De que si algún día ya no estaba, mi hijo pudiera leer mi verdad, aunque fuera tarde. Una tarde, mientras estaba sola en casa, Silvia llegó sin avisar. Me encontró llorando, con el cuaderno en las manos. ¿Qué es eso, Rosa? Intenté esconderlo, pero fue inútil. Se sentó a mi lado. Lo abrió.
Leyó las primeras líneas. Me miró. No dijo nada. Solo me abrazó. ¿Quién es el padre? Y. Entonces, por primera vez, lo dije en voz alta. No lo sé. Silvia se quedó en silencio. No me juzgó. No me gritó. No me sermoneó. Solo me sostuvo fuerte, como cuando éramos niñas y el mundo se caía afuera. Tienes que decirle la verdad a Esteban, me susurró. No puedo, si lo hago, lo pierdo, pero si no lo haces, lo vas a perder igual, un día. Cuando ya no haya remedio, sus palabras quedaron flotando en el aire. Me dolieron. Porque eran verdad. Y la verdad siempre duele más cuando uno ha estado huyendo de ella. Pasaron los días. El parto se acercaba. Cada contracción, cada consulta médica, cada mirada de Esteban, me acercaba a un precipicio invisible. Ya no podía sostener más la mentira. Ya no dormía. Ya no comía. Mi cuerpo lo resentía, y el bebé también, hasta que un día, sucedió, Esteban llegó con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa. Me miró, serio, frío, distinto. Luis vino a buscarme. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me dijo que tú y él estuvieron juntos antes de que nos viéramos. Guard silencio. No tenía cómo negarlo. Me preguntó si yo sabía que el hijo podía ser suyo. ¿Y tú qué le dijiste? Susurré. Le dije que no me importaba. Que si tú lo aceptabas, yo también. Pero, tomó el sobre. Lo abrió. Sacó unos papeles. Aquí está la autorización para una prueba de paternidad. Podemos hacerla después del nacimiento. Si tú quieres. Lo miré. Las lágrimas me comaban los ojos. Él me extendió los papeles. No me exigía. No me empujaba. Me ofrecía, la verdad, no sé si soy el padre, Rosa. Pero sí sé que te amo. Que quiero estar contigo. Que estoy dispuesto, pero no puedo seguir así. Necesito que tú también lo estés. No supe qué responder, me quedé sola esa noche. Vi las hojas. Leí cada palabra. Firmé. Lloré. Me arrodillé frente al altar pequeño de mi casa. Y le pedí a Dios que, pasara lo que pasara, no me quitara a ese niño. Que no me quitara la única cosa que todavía me daba luz en medio de la oscuridad, porque ya no era solo la mentira. Era el miedo a que la verdad me dejara sin nada. Ojalá pudiera decirte que el día en que di a luz fue el más feliz de mi vida. Pero estaría mintiendo, porque aunque ese niño nació sano, fuerte, con un llanto que estremeció hasta las paredes del hospital, yo lo recibí con el corazón desgarrado. No porque no lo amara. Al contrario. Lo amé desde el primer instante en que sentí su piel tibia sobre mi pecho. Lo amé como solo una madre herida sabe amar, con todo el alma, con todo el miedo, con todo el dolor, pero también lo recibí con vergüenza. Con la vergüenza de no saber si su padre era el hombre que esperaba en la sala con un ramo de flores. O el que había desaparecido después de una noche. Aquel día empezó con dolores intensos a las 3 de la madrugada. Despert empapada. En sudor. Mis hijos dormían. Llamé a Silvia, que llegó corriendo con su coche, y juntas fuimos al hospital público de la colonia. Todo pasó tan rápido, monitores, enfermeras, sueros, gritos de otras mujeres pariendo al mismo tiempo y yo. Temblaba. No solo de dolor físico. Temblaba de miedo. Sabía que ese parto no era como los anteriores. Sabía que esa criatura venía al mundo con una historia que ya lo marcaba antes incluso de abrir los ojos. A las 7:34 de la mañana, nació. Era un niño. Moreno. Cabecita llena de pelo. Y unos ojos, tan parecidos a los de Luis, que me rompieron por dentro. No dije nada. Solo lo abracé. La enfermera me preguntó, ¿el papá va a venir a verlo? Yo asentí, sin saber qué responder realmente. Esteban ya estaba afuera. Había llegado. Antes de que me internaran. Me había tomado de la mano y me susurró al oído, sea como sea, estoy contigo. Y esa frase me dolió más que cualquier contracción. Porque yo ya lo sabía. Yo lo intuía. El niño no era suyo. Me trasladaron a la habitación compartida. 2 camas. Una cortina entre medias. Silvia entró con el rostro iluminado. Esteban detrás. Con los ojos vidriosos. Con la emoción contenida. Se acercó a mí. Me acarició la frente. Me besó la mano. ¿Cómo estás, mi amor? Cansada, ¿y él? ¿Puedo verlo? Asentí. La enfermera le acercó el pequeño bultito envuelto en la manta azul. Esteban lo tomó con cuidado. Como si fuera cristal. Lo miró. Y se congeló. Silencio, un silencio que duró segundos, pero a mí me pareció eterno. Es
precioso, murmuró, pero su voz temblaba. Sus manos también. Me devolvió al bebé. Y se quedó sentado en la silla, mirando al suelo. Sabía. No hacía falta decirlo. Él sabía que ese niño no llevaba su sangre. No hablamos más ese día. Silvia intentó animar el ambiente. Tomó fotos. Me trajo Hugo. Me arregló el cabello. Pero yo ya no estaba allí. Mi mente estaba en otro lugar. Con mis demonios. Con mi culpa. Esa noche, cuando quedé sola con mi hijo, lo miré largo rato. Le conté al oído que no tenía la culpa de nada. Que él no era pecado. Que el pecado era mío. Por no haber tenido el valor de enfrentar la verdad desde el principio. Por haber intentado construir un futuro sobre una mentira. Por no haber sido más fuerte. Al día siguiente, mientras hacían el papeleo para darme de alta, Esteban volvió. Se sentó al borde de la cama. Me miró fijo. Y dijo, Rosa, no. Me mientas más. Lo vi. No hace falta prueba. Guard silencio. No podía mirarlo a los ojos. No te culpo. No te odio. Pero necesito distancia. Necesito pensar. Porque no es solo por mí. Es por él. Ese niño merece la verdad. ¿Te vas a ir? Pregunté, con un nudo en la garganta. No ahora. Pero no puedo quedarme como si nada. No puedo fingir que esto no me duele. Que no me rompe. Y entonces, lloramos. Él de un lado de la cama. Yo del otro. Dos adultos quebrados por una verdad que evitamos demasiado tiempo. Salí del hospital con Silvia. Esteban no volvió a aparecer en una semana. Luis tampoco. Yo, mientras tanto, me encerré en casa. Me dediqué a cuidar al niño, a mis otros hijos, a mí, como pude. Pero el vacío era real. La soledad, pesada. La vergüenza, insoportable. Los vecinos empezaron a murmurar. Que si me dejaron sola. Que si era hijo de otro. Que si se parecía al hombre de la fondita. Yo bajaba la cabeza. Empujaba el cochecito sin decir nada. Me volví invisible a propósito. Prefería el silencio de la calle al ruido del juicio. Un día, al mes de nacido, Esteban vino. Se veía más flaco. Ojeroso. Llevaba en las manos una cajita. Adentro, el Moisés que había hecho antes de nacer el bebé. Te lo traje. Es de él. Aunque yo ya no lo sea, no pude hablar. Solo asentí, se fue, y con él, se fue la última ilusión que me quedaba. Dicen que la gente habla. Pero no es verdad. La gente sentencia. Y yo, desde que regresé del hospital con mi hijo en brazos, fui condenada sin juicio, sin defensa, sin compasión. Cada mirada, cada susurro, cada silencio incómodo en la calle. Era una piedra más sobre mi espalda. Mi pecado, según ellos, ya tenía forma, rostro y nombre. Era ese bebé hermoso que dormía en su cunita blanca, sin saber que el mundo afuera lo señalaba antes de que pudiera siquiera caminar. No podía salir sin sentir los ojos clavados en mi nuca. Las vecinas que antes me saludaban con un beso en la mejilla, ahora fingían hablar por teléfono cuando pasaba. Los hombres del mercado, que antes me ofrecían fruta madura con una sonrisa, ahora apenas me lanzaban un buenos días, entre dientes. Y los niños preguntaban sin filtros, ¿y el papá de ese bebé, por qué nunca viene? A veces deseaba no haber vuelto. A veces pensaba en irme lejos. Empezar de cero en otro pueblo. Cambiar de nombre. De historia, de sombra. Pero tenía mis otros hijos. Tenía mi madre enferma. Tenía mis raíces en esta tierra que ahora parecía rechazarme como si nunca hubiera pertenecido a ella. Silvia intentaba animarme. Me decía que era cuestión de tiempo. Que la gente olvida. Que el escándalo siempre es fuerte al principio y luego se apaga. Pero yo sabía que había cosas que no se olvidan. Que ciertas manchas, en un pueblo como el Noso, no se borran. Se arrastran. Una tarde, fui a la tienda por leche para el bebé. Cuando entré, sentí las risas apagarse. Las mujeres que estaban en la caja bajaron la voz. Una de ellas, una tal Lupe, lengua venenosa de la colonia, me miró de arriba abajo y soltó, mira nomás, tan santa que parecía. No respondí. No valía la pena. Pero me ardió. Me ardió más que cualquier palabra. Porque yo sí. Había sido una buena mujer. Había criado a mis hijos sola. Había trabajado desde los 14. Había soportado un matrimonio abusivo. Había cuidado a mi suegra enferma. Había aguantado hambre, dolor, abandono. Y aún así, una sola noche de debilidad bastó para que me arrancaran todos los títulos, todas las medallas invisibles de esfuerzo. Volví a casa llorando. Me encerré en el cuarto.
abrazando a mi bebé, preguntándome por qué. ¿Por qué todo tenía que ser tan cruel? ¿Por qué las mujeres como yo nunca tenían derecho a equivocarse? Pensé en Esteban. Llevábamos más de 2 meses sin hablar. No había vuelto a verlo desde que me devolvió el Moisés. No sabía si algún día regresaría. No sabía si todavía me amaba. No sabía si me odiaba. Solo sabía que me hacía falta. Su voz, su paciencia, su forma de mirar más allá de mis errores. Una noche, en un arranque de valor o de desesperación, le escribí una carta. No para pedirle que volviera. No para suplicarle nada. Solo para contarle cómo me sentía. Lo sola que estaba. Lo culpable. Lo perdida. Le hablé del bebé. De cómo había empezado a balbucear. De cómo se parecía a él, aunque no fuera suyo. De cómo a veces lloraba y solo se calmaba con una canción que Esteban solía cantar. Le dije que no buscaba redención. Que no esperaba milagros. Solo quería que supiera que su presencia me había salvado en un momento oscuro, y que su ausencia me estaba consumiendo. La mandé con Silvia. Ella me abrazó sin palabras. Y prometió entregarla sin decir más. Pasaron días, semanas, y entonces, una tarde de domingo, cuando el sol se colaba tímido por la ventana, sonó la puerta. Abrí, y allí estaba él, más flaco, más serio, pero con los mismos ojos. Me miró. Yo no supe qué decir. Leí tu carta, dijo. No sabía si debía escribirla, si debías. Entró. Caminó hasta la cuna. El bebé dormía. Esteban se sentó a su lado. Lo observó largo rato. Yo me quedé de pie, esperando, temblando. No vine a retomar nada, Rosa. Vine a conocerlo. A decirle que, aunque no soy su padre, no tengo rencor contra él. Gracias. Susurré, y tampoco contra ti. Me doliste, sí, mucho. Pero ahora entiendo que hay errores que no nacen del mal, sino de la soledad. Y tú estabas muy sola. Ese reconocimiento, esa frase, fue como si alguien me soltara de una cadena. Lloré como una niña. Y él se acercó y me abrazó. No como pareja. No como padre. Como ser humano. Ese día no resolvimos nada. No hicimos planes. No reanudamos una historia. Pero fue un inicio. Una grieta de luz en un muro de oscuridad. Desde entonces, Esteban empezó a pasar de vez en cuando. Jugaba con el niño. Le llevaba pañales. A veces compartíamos un café. No éramos nada, pero tampoco éramos extraños, y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Si el silencio hablara, el mío gritaría. Porque hay cosas que nunca dije. Hay verdades que se quedaron atascadas en la garganta por años, hasta secarse. Y una de ellas fue esta: Luis nunca quiso ser padre. Y sin embargo, fue él quien sembró en mí la semilla de un hijo que, desde el primer día, rechazó sin decirlo. Sin palabras. Solo con ausencias, después de que Esteban se fue, y con él se fue mi esperanza de formar una familia estable. Lo único que me quedaba era mi bebé, y la visita incómoda de aquel hombre que solo había sido parte de una noche. Luis volvió a aparecer. No con flores, ni disculpas, ni promesas. Volvió como un fantasma que no sabe si quiere asustar o quedarse a mirar desde lejos. Una tarde lo encontré parado frente a la fondita. Ya ni siquiera tenía el descaro de tocar a la puerta. Solo me miraba desde la banqueta, con los brazos cruzados, el cigarro apagado en la boca y esa mirada de: vine porque sí, no porque quiero, punto. ¿Vas a quedarte ahí parado? Le solté, con el bebé en brazos. Nomás vine a verlo, no es un cuadro. Luis se acercó. Lento, casi arrastrando los pies. Se asomó a la mantita. El niño dormía profundamente. Lo miró. Frunció el ceño. Y dijo algo que me heló. ¿Estás segura que es mío? No respondí. No porque no supiera, sino porque ya estaba harta. Harta de tener que justificarme. Harta de dar explicaciones a quienes nunca estuvieron cuando más los necesité. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté. Luis se encogió de hombros. Pues no sé, no tengo trabajo fijo. Tampoco sé si quiero meterme en esto. En esto, repetí, al borde del llanto. Sí, en ser papá. Y allí lo supe. Luis no quería al niño. Ni siquiera quería saber si era suyo o no. Solo había venido por orgullo. Por curiosidad. Por la incomodidad de saberse parte de un chisme del barrio. Entonces vete, le dije con la voz quebrada. No necesito a medias padres. No necesito tu apellido. No necesito tu cara. Mi hijo va a crecer con amor, aunque sea el mío. Solo. Luis no dijo nada. Se fue como vino. Sin ruido.
Sin desesperada. Sin mirar atrás, ¿y yo? Yo me desplomé en el suelo. Con mi hijo en los brazos. Con el alma hecha trizas, los días siguientes fueron oscuros. Muy oscuros. No dormía. No comía. No hablaba con nadie. Mi madre me miraba con preocupación. Silvia intentaba ayudar. Mis hijos mayores estaban confundidos. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma? Y yo no sabía cómo explicarles que no era el cuerpo, era el alma la que estaba enferma. Enferma de decepciones. De soledad. De cargar con todo mientras los hombres jugaban a entrar y salir de mi vida como si fuera una sala de espera. Entonces empecé a escribir. No en el cuaderno del principio. No. Escribí cartas. Una para mi hijo. Una para Esteban. Una para mí, La de mi hijo le contaba quién era yo. Le contaba cómo fue concebido. Cómo fue esperado. Cómo fue amado, desde el primer instante. En la de Esteban le agradecía. Por su paciencia. Por su ternura. Por haber estado cuando más lo necesitaba. Y le pedía perdón. Por no haber sabido ser honesta a tiempo. Por haber fallado. Por haberlo perdido, y en la mía, me hablaba. Me escribía como si fuera otra mujer. Una mujer que necesitaba perdonarse. Abrazarse. Recordarse que, a pesar de todo, seguía en pie. Un día, después de mucho tiempo, Esteban volvió. Traía una caja de leche en polvo y pañales. Se notaba más tranquilo. ¿Puedo verlo?, preguntó. Lo dejé pasar. El niño jugaba en el piso. Ya tenía casi 8 meses. Gateaba. Reía. Balbuceaba. Cuando Esteban lo miró, se le aguaron los ojos. No es mío. Pero lo amo como si lo fuera, dijo, y yo, no pude más, saqué la carta que le había escrito. Se la entregué. No la leyó en ese momento. Solo la guardó en el bolsillo. Se sentó a jugar con el niño. Yo los observaba desde la cocina. Por un instante, me sentí en paz. Esa noche, Esteban me llamó. Leí tu carta, dijo. Y quiero volver. No como pareja. No todavía. Pero quiero estar. Quiero ayudar. Quiero ser parte. Lloré. Laura en silencio. Porque no sabía si lo merecía. Pero lo necesitaba. Luis nunca volvió. No supe más de él. Y no me interesaba saber, porque a veces, la sangre no hace a un padre. Hace falta corazón. Presencia. Entrega y Luis. Luis solo fue el padre que nunca fue. Con los años entendí que hay heridas que no se cierran con disculpas, sino con silencios. Con decisiones que uno toma no por cobardía, sino por amor. Y una de esas decisiones fue no escribir nunca en el acta de nacimiento de mi hijo el nombre de su verdadero padre. Sí, tuve la oportunidad. Tuve el tiempo, los documentos, la legalidad de mi lado. Pero también tenía el corazón hecho pedazos y una verdad que pesaba más que cualquier apellido. Luis no merecía estar en la historia de mi hijo. Ni con tinta. Ni con sangre. Ni con presencia. Cuando el niño cumplió 1 año, me llamaron del registro civil para completar los papeles atrasados. Fui sola, con él en brazos, y la funcionaria me miró por encima de sus lentes con esa voz seca de costumbre. ¿Nombre del padre? Guard silencio. Ella repitió la pregunta. Yo. Sentí un nudo en la garganta. El bebé jugaba con mi collar, sin saber que en ese momento se definía algo para toda su vida. No tiene padre reconocido, dije al fin. La mujer no hizo más preguntas. Solo escribió, padre no registrado, y así quedó. Una línea. Vacía. Un espacio sin nombre. Una verdad silenciada por amor. Salí de esa oficina con lágrimas en los ojos, pero con la frente en alto. No por orgullo, sino por dignidad. Porque entendí que proteger a mi hijo no era llenar documentos. Era cuidarlo del abandono, del rechazo, de la indiferencia que ya había vivido desde el vientre. Con Esteban, las cosas seguían lentas. A veces venía. A veces se ausentaba. Nunca volvimos a ser pareja. Pero su cariño por el niño era real. Le llevaba dulces. Le contaba cuentos. Lo ayudaba con las tareas cuando empezó el preescolar. Mi hijo lo llamaba Tito. Nunca, papá, y eso, aunque me partía el alma, también era justo. Porque Esteban no quiso ocupar un lugar que no le correspondía por sangre, pero sí, por presencia. Cuando mi niño cumplió 5 años, empezó a hacer preguntas. Primero tímidas. Después insistentes. Mamá, ¿por qué mis amigos tienen papá y yo no? Porque la vida es así, mi amor. No todos nacemos con lo mismo. ¿Y quién me trajo al mundo? Yo. ¿Y mi papá? No supe qué responder. Lo hablo de Dios. De cómo a veces las familias se forman de maneras distintas.
Pero él ya no era un bebé. Quería respuestas, entonces hice lo que tantas veces me juré que nunca haría, le conté la verdad, pero a mi manera, nos sentamos en la cama. Lo miré a los ojos. Y le dije, mi amor, tú fuiste un milagro. Naciste en un momento difícil. Y aunque no sabes quién fue tu papá, siempre has tenido personas que te aman. Tito no es mi papá. No, pero te quiere como si lo fuera. Mi hijo bajó la cabeza. Jugó con sus dedos. Y al rato, dijo, entonces está bien. Prefiero a Tito. Y ahí entendí que no había fallado. Que a pesar de mis errores, había criado un niño con alma noble, con corazón limpio, con sabiduría que ni los adultos tenemos. Los años pasaron. Luis nunca apareció. Una vecina me dijo que se fue del país. Otra, que se casó y tuvo más hijos. A mí ya no me importaba, para mí, era como si nunca hubiera existido. Como si solo hubiera sido una sombra pasajera. Un eco que se desvaneció en el tiempo, pero había días en los que la culpa regresaba. Sobre todo cuando veía a mi hijo mirar a las familias completas en los festivales escolares. O cuando preguntaba por sus apellidos, una noche, me encontró llorando. Se acercó. Me abrazó por la espalda. Y dijo, no llores, mamá. A mí me basta con tenerte a ti. Y en ese momento, supe que no necesitaba más. Que ese niño había nacido de una noche de errores. Pero también de una mujer que decidió amar sin condiciones. Proteger sin límites. Callar por respeto. Y resistir por amor, porque a veces, los nombres no dicen nada. Y el silencio puede ser la cuna más firme que le damos a un hijo. Todo niño crece. Y con el crecimiento, vienen las preguntas que más tememos. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Preguntas que, por años, evité con cuentos, abrazos y silencios, pero ese día llegó. Y nada pudo prepararme para lo que viví. Mi hijo ya tenía 14 años. Un adolescente tranquilo, observador, con la mirada de quien piensa más de lo que dice. Siempre fue reservado, pero desde hacía semanas notaba en sus ojos algo distinto, una inquietud que no sabía cómo nombrar. Una tarde de lluvia, mientras recogíamos los platos de la cena, él dejó el tenedor sobre la mesa, me miró fijo y preguntó, mamá, ¿quién es mi verdadero padre? Sentí el mundo detenerse. El agua cayendo afuera parecía más lenta. Mi corazón, una piedra. Mi garganta, humno seco. ¿Por qué preguntas eso ahora? Intenté ganar tiempo, porque ya no soy un niño. Y merezco saber. Porque me cansé de inventar historias cuando en la escuela me preguntan. Porque, me lo debes. Doía, pero ele tinha razão. Eu devia. Respirei fundo. Pedi que sentasse no sofá. Apeguei a TV. Olhei nos seus olhos, aqueles olhos que, de certa forma, eram reflexo do passado que nunca consegui enterrar completamente. E comecei a falar. Não foi uma história bonita, hijo. Foi uma noite. Uma só. Eu estava destruída, me sentia indesejada, traída por alguém que eu amava. E no meio dessa dor, me deixei levar. Cometi um erro. Ele não disse nada. Apenas escutava. Com os olhos úmidos. Mas firmes, o homem que te gerou se chama Luís. Não éramos um casal. Ele nunca te quis. Nunca voltou. E eu, decidi que você merecia crescer longe desse abandono. Nunca quiso conocerme. Balancei a cabeça. Não. Nem por um segundo. E por isso, nunca escrevi o nome dele nos teus documentos. Porque você não merecia carregar um sobrenome sem presença. Preferi te dar um silêncio cheio de amor, do que uma verdade cheia de dor. Ele abaixou a cabeça. Os hombros tremiam. Siempre pensé que era un niño normal, mamá. Pero ahora siento que estoy incompleto. No estás incompleto, hijo. Te juro. Lo que te falta de historia, te sobra en amor. Y aunque no tengas un padre de sangre, tuviste a Esteban por años. Ele te amou. Te tsuedo. Te ensinou a andar. De bicicleta. Estava lá quando você teve febre. Quando caiu do balanço. Quando tirou boas notas. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque te quería proteger. Porque tenía miedo. Porque cada vez que intentaba contarte, me quebraba por dentro. Choramos juntos. Ele no meu colo, como quando era pequeno. E naquele abraço silencioso, eu soube que algo havia mudado para sempre. Nos dias seguintes, ele se calou. Não tocava no assunto. Mas o silêncio era pesado. Até que uma noite, entrou no meu quarto e disse, quero conhecê-lo. Meu sangue gelou. ¿Está seguro? Sí. No para tener una relación. Solo, para verlo. Saber quién es. Demorei dias para conseguir o contato.
Fui até uma amiga antiga que me disse que Luiz vivia em outra cidade, que estava casado, que tinha 2 filhos. Peguei o endereço. Copy I number PayPal. Entreguei a ele, toma. Pero piénsalo bien. Ele me beijou a testa. E diz, gracias por no mentir más. 2 semanas depois, ele viajou com um amigo da escola. Foram de ônibus. Voltou 2 dias depois. Não falou nada. Mas trazia Noel algo que doedad, ¿lo vest? Perguntei-se. Lo encontré saliendo de su trabajo. Me acerqué. Le dije quién era. Él solo me miró. No dijo nada. Luego me preguntó si necesitaba algo. ¿Y tú qué dijiste? Nada. Me fui. No quiero nada de él. Me abrazó. Forte. Con raiva. Con dor. Y diz, gracias por haber estado siempre. Choramos juntos de novo. Mas dessa vez, não de tristeza. Choramos porque o ciclo havia se fechado. Por quê? A ferida, ainda que aberta, já não sangrava tanto. Meu filho entendeu o que muitos adultos jamais compreendem, que a verdade pode doer, mas liberta. E naquele dia, ele foi livre. Hay heridas que no se ven, pero moldean la piel del alma. Y mi hijo, ya no era un niño. Era un joven con una sombra detrás de los ojos. Una sombra que ni el tiempo ni mis abrazos podían borrar. La sombra de saberse hijo de alguien que lo negó, que lo rechazó, que, al verlo, no sintió nada. Ni siquiera culpa. Después de aquel encuentro con Luis, mi hijo cambió. Ya no era el mismo. No dejó de ser respetuoso ni amoroso, pero algo en él se había endurecido. Su risa era menos frecuente. Sus silencios más largos. A veces lo encontraba mirando al espejo, como si buscara en su rostro algún rasgo que lo conectara con ese hombre. Como si intentara entender qué de él llevaba dentro. Una noche, lo encontré sentado en el patio, bajo el cielo estrellado. El viento era frío. Llevaba una chamarra vieja de Esteban. Me acerqué sin hacer ruido, pero él habló sin mirarme. Mamá, ¿y si me parezco a él? Me senté a su lado. Puse mi mano sobre la suya, puede que sí. En los ojos. Tal vez la boca, pero no en el alma. El alma la formaste con lo que viviste. Con lo que decidiste ser. Pero él está en mi sangre, la sangre no dicta quién eres. Las decisiones sí. Se quedó callado. Cerró los ojos. Sus labios se movían como si orara en silencio. Después me miró, y en su mirada vi algo que me dolió y me enorgulleció al mismo tiempo. No quiero parecerme a él. No quiero ser como él. Quiero ser distinto, y lo fue. Ese año empezó a ayudar más en casa. Se inscribió en un curso de carpintería. Se dedicó a cuidar a su abuela, que ya estaba muy enferma. Se alejaba de los muchachos del barrio que andaban en cosas raras. Prefería quedarse conmigo, aprender recetas, leer libros antiguos, pero yo sabía que aquel esfuerzo era una fuga. Una manera de probar para sí mismo que podía ser lo contrario. De Luis. Y yo lo dejé. Porque entendí que cada uno tiene su forma de curar. Meses después, una mañana de domingo, llegó con un sobre. Mamá, necesito que leas esto. Abrí. Era una carta escrita por él. Mamá, sé que nunca hablamos de esto a fondo, pero hoy quiero hacerlo. Ver a ese hombre me destruyó. No porque me faltara amor, sino porque confirmé que nunca lo tendría de él. Y sin embargo, hoy elijo perdonarlo. No por él, por mí. Porque no quiero que su sombra gobierne mis pasos. Porque no quiero que el rencor me vuelva igual de frío. Porque quiero ser un buen hombre. Y eso empieza por soltar. Lloré. ¿Cómo? Nunca. Mi hijo había entendido algo que a mí me tomó décadas, que a veces no hay justicia, ni explicación, ni cierre perfecto, pero sí hay libertad en elegir. Desde ese día, vi cómo se transformó. Ya no vivía para negar a Luis. Vivía para afirmarse a sí mismo. Empezó a dar charlas en la escuela sobre identidad, a escribir en un blog sobre paternidad ausente. Incluso ayudó a un amigo que pasó por algo similar. Una tarde, me abrazó y me dijo, mamá, algún día voy a ser papá. Y quiero que mi hijo nunca tenga que preguntarse quién soy. Nunca tenga que mendigar mi presencia. Nunca tenga que imaginar mis abrazos. Y yo supe que lo había logrado. Que el hijo de una madre rota y de un hombre ausente había elegido ser entero. Que las cicatrices no impidieron su luz. Que, pese a todo, mi hijo había aprendido a amar y yo, como madre, por fin respiré en paz, porque no cría al hijo de un error. Cría al hombre que eligió no repetirlo. Ese día, cuando lo vi reír con sus amigos en el patio,
Cuando lo escuché hablar con firmeza y con ternura, cuando lo noté tan lejos de la sombra de aquel que lo trajo al mundo, comprendí que la sangre jamás definirá el alma de un ser humano. Luis fue una página oscura. Un fragmento que no se borrará, pero que tampoco regirá su historia. Mi hijo eligió reescribirse. Eligió amar donde otros se marcharon. Eligió construir donde otros destruyeron. Esa noche, cuando apagó la luz de su cuarto y lo escuché murmurar una oración que él mismo inventó, agradecí al cielo por haberme dado fuerzas para seguir. Por no haber escrito el nombre equivocado en su acta. Por haberle dado la oportunidad de decidir quién quería ser y con lágrimas en los ojos, mirando la luna desde mi ventana, repetí en voz baja, gracias, Señor. Por este hijo que no vino con un padre, pero sí con un propósito. Que no nació de una historia feliz, pero sí de un corazón dispuesto. Que no lleva el apellido de quien lo dejó, sino la esencia de quien lo eligió, todos los días, porque esos somos, al final, las decisiones que tomamos para no repetir los errores de aquellos que nos rompieron. Dicen que el tiempo no se venga. Que el tiempo solo pasa. Pero yo sé que no es cierto. El tiempo sí castiga. El tiempo devuelve. El tiempo pone todo en su lugar, aunque tarde, aunque duela, aunque no lo esperes. Pasaron muchos años desde aquel día en que mi hijo eligió perdonar a su padre para poder vivir en paz. Yo pensé que la historia con Luis había terminado. Pensé que ya nada de él podría alcanzarnos. Pero la vida tiene formas misteriosas de cerrar los círculos. Y lo hizo cuando menos lo imaginé. Una mañana, estaba tomando café en la pequeña terraza de mi casa, cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y casi no lo reconocí. Era Luis. El rostro envejecido, los hombros encorvados, el cabello lleno de canas desordenadas, y una mirada vacía de todo menos de culpa. Hola, Magdalena, dijo con voz seca, casi apagada. Yo no respondí. Solo me quedé allí, mirándolo como si fuera una aparición. Una sombra del pasado que el viento trajo de vuelta. ¿Puedo pasar? Mi primer instinto fue decirle que no. Que se fuera por donde vino. Que ya no había espacio para él en nuestras vidas. Pero no lo hice. No porque quisiera verlo, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué se había convertido el hombre que tanto daño me hizo. Entró en silencio. Se sentó en la misma mesa donde yo había amamentado a nuestro hijo. Donde lo alimenté, donde lo ayudé a hacer sus tareas. Y ahora, esa mesa era el escenario de un reencuentro que jamás busqué. Vine a pedir perdón. ¿Perdón? ¿Después de tantos años? Después de haberte ido como un cobarde. Lo sé, no merezco que me escuches. Pero lo estoy haciendo por mí. Porque no puedo dormir. Porque lo veo en sueños. Porque me pesa todo lo que no hice. Se quebró. Lloró como un niño. Como un hombre vencido por la culpa. Me casé. Tuve hijos. Pero nunca los sentí míos. Siempre sentí que había dejado lo único verdadero que pude haber tenido. Lo abandoné. A él, a ti, y ahora estoy solo. Mi esposa me dejó. Mis hijos no me hablan. Estoy enfermo. No sé cuánto me queda. Yo escuchaba en silencio. No por compasión, sino por justicia. Porque por fin entendía que el dolor no fue en vano. Que el abandono tiene precio. Que quien hiere no siempre escapa ileso. Quiero verlo. Dijo, levantando los ojos hacia mí. Solo una vez. Quiero decirle que me arrepiento. Que lo pensé todos los días. Que él fue mi castigo más grande. Mi ausencia más dolorosa. Tarde, Luis. Muy tarde. Él ya no te necesita. Él ya te perdonó, sin que lo supieras. Te perdonó no porque fueras digno, sino porque él lo era. Solo quiero hablarle. No, me levanté. Caminé hacia la puerta. La abrí lentamente. Te perdono yo. Porque ya no tengo rencor. Pero no esperes nada más. El tiempo te dio lo que merecías. Y a mí, me dio paz. Salió. Sin decir una palabra más. Lo vi caminar por la calle, encorvado, con la mochila del pasado pesando sobre su espalda. Y cuando desapareció en la esquina, supe que nunca volvería. Esa noche, le conté todo a mi hijo. Le dije que Luis vino. Que quiso verlo. Que lloró. Que estaba enfermo y solo. ¿Y tú qué hiciste, mamá? Lo escuché. Pero no lo dejé verte. No por venganza, por respeto a ti. Él se quedó callado. Asintió. Me tomó la mano. Gracias, mamá. Lo necesitaba. No para verlo. Para saber que él también pagó. Que la vida no deja cuentas sin saldar. Y ahí, entendí que el tiempo, efectivamente, se había vengado. No con violencia. No con gritos.
sino con la justicia silenciosa de los años. Con la verdad que nunca se borra. Con la dignidad que no se quiebra. Hoy mi hijo es padre. Un gran padre. Ama a su hija con una ternura que me desarma. Le cuenta cuentos. La carga en sus hombros. Le canta para dormir. Y cada vez que lo veo, entiendo que el amor también se hereda. Que la luz puede nacer de las sombras. Que no cría al hijo de un error, sino al padre que el mundo necesitaba. Y yo, esta abuela que alguna vez fue abandonada en la sala de un hospital, puedo decir que todo valió la pena. Porque al final, no ganó el dolor. Ganó el amor. No triunfó el abandono. Triunfó la presencia. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, una mujer rota puede criar un hombre entero. Y el tiempo, ese viejo sabio silencioso, tarde o temprano, siempre cobra.